buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Andamos ya por el mes de agosto, 16 de agosto, en este paseo climático, en unos lugares de calor tórrido, en otros de mucho frío, en otros en una temperatura constante, por cierto también calurosa. Mil gracias a los nuevos miembros, a los que compartís, a los nuevos suscriptores, a los que contáis vuestras cosas, lo que os pasa, lo que pensáis de los textos que revisamos, de las cosas que cuento. Hoy volvemos al viaje a la mente, que es la vibración. Recordar esos tres pilares que son la conciencia de la vibración, de tu vibración, de mi vibración, que es igual a la atención, el movimiento de la energía y el silencio. Pilares básicos para llevarnos a lo cotidiano. Nos vamos hoy a la mente, al escuchar y a la atención. De la atención llevo haciendo unos cuantos audios. El último se titulaba El despertar a la atención plena, que tenía que ver con esas siete herramientas del budismo para conseguir la unidad. También hemos trabajado con el Lojong, que son técnicas budistas. Del Lojong voy a hablar de un libro que tiene el Dalai Lama, que me gusta mucho, donde explica de manera muy sencilla cómo ve el budismo, su budismo, este entrenamiento de la mente que es el Lojong. Así que, sin más demora, nos vamos al arte de escuchar, que es un arte de liberarse, y la atención sin resistencia, libre de esfuerzo. Alguien nos está diciendo algo. Nosotros escuchamos. El acto mismo de escuchar es el acto de liberarse. Cuando usted ve el hecho, la percepción misma de ese hecho es la liberación respecto del hecho percibido. El escuchar en sí, el ver algo como un hecho, ese ver mismo, tiene un efecto extraordinario, sin que intervenga el esfuerzo del pensamiento. Es decir, sin analizar, bastante complicado. El otro día escuchaba a un banquero muy importante que hubo en España. Esas cosas son muy fascinantes. Que le gusta mucho la filosofía y contaba que tiene tiempo en su vida para estudiar filosofía, porque le encanta la filosofía. Y decía algo así: que la fe podía acercar a la verdad, pero que la fe no era verdad. Aquí el tema de la verdad es un tema complejo, porque hablamos siempre de una verdad interior. El pensamiento, que suele ser pasado, como dice Krishnamurti y tantos otros, cuando escuchamos a alguien, pone en marcha una rueda que es casi la rueda esta del karma o de la fortuna, como queráis. La de la fortuna es la de las cartas del tarot, que muchas veces nos impide ver qué está ocurriendo. Tomemos, por ejemplo, la ambición. Hemos examinado suficientemente lo que hace, cuáles son sus efectos. Una mente ambiciosa jamás puede saber qué es sentir simpatía, tener piedad o amar. Esto que es muy Krishnamurti, siempre en esa línea, que le cuestiona todo. No hay por qué estar de acuerdo, simplemente es una cosa que uno tiene que revisar y revisar. Una mente ambiciosa es una mente cruel, ya sea que se trate de una ambición externa, interna o espiritual. Y bien, hemos escuchado eso y lo hemos oído. Lo oímos. Cuando lo oímos, lo traducimos a nuestro modo y decimos: ¿cómo puedo vivir en este mundo que está basado en la ambición? Nos hacemos la pregunta. Krishnamurti nos dice que al hacernos esta pregunta lo que ha ocurrido es que no hemos escuchado. Hemos respondido, hemos reaccionado a una declaración, a un hecho. En consecuencia, no estamos mirando el hecho, tan solo
traducimos el hecho o emitimos una opinión acerca del hecho o respondemos al hecho. Por lo tanto, no miramos el hecho. Si uno escucha en el sentido de ver algo sin evaluarlo, sin juzgarlo, sin reaccionar a ello, entonces el hecho crea esa energía que destruye, elimina, arrasa la ambición, que es el origen del conflicto. Esto es muy parecido, por ejemplo, a esta meditación vipassana de objeto. Cuando dice objeto no tiene por qué ser un objeto físico. Puede ser, por ejemplo, la ambición, que es como desnudar la ambición. Nos hemos acostumbrado a aceptar palabritas, conceptos que a alguien le viene muy bien, sin cuestionarlos, y pensando que, bueno, para mí la referencia en esto es siempre Paracelso. El veneno está en la dosis. Tú puedes utilizar internet para hacer un tontaina, para molestar a gente, para entretenerte en el absurdo, para machacar tu cabecita, la tuya, la de los niños, la de quien quieras. Tiene un punto porque está hecha así para conseguir la economía de la atención, es decir, nuestras mentes, y con la inteligencia artificial mucho más. Y esto debemos de saberlo, esto es conocer cosas. Pero también tienes y puedes hacer un uso inmediato, por ejemplo, del acercamiento a cosas que desconocemos, información, libros, mil cosas. Lo mismo en todo. Nosotros sabemos qué es el espacio. Hay espacio, por ejemplo, en esta habitación donde estoy grabando ahora mismo, que es la cocina. La distancia que hay desde aquí al lugar donde vivo. La distancia entre un puente y mi casa, entre una orilla de un río y otra. Todo eso es espacio. Ahora bien, ¿hay también espacio en nuestra mente? ¿O esta se halla tan atestada que no contiene espacio alguno? La pregunta es importantísima porque nos puede ayudar, por ejemplo, en la meditación, cuando no encontramos el silencio. Y cuando, por ejemplo, yo recomiendo cuando no encontramos el silencio, no es que yo recomiende, yo lo he leído de otros y lo he puesto en práctica y he encontrado la utilidad, uso total, uso por beneficio. De cuando inhalamos hay un momento en el que nos detenemos, espacio, y ahí conseguimos ese espacio vacío que nos ayuda a calmar la mente. Hay también espacio en nuestra mente. Si su mente dispone de espacio, entonces en ese espacio hay silencio, y de ese silencio proviene todo lo demás, porque entonces nosotros podemos escuchar, podemos prestar atención sin resistencia alguna. Por eso es muy importante contar con el espacio en la mente. Si la mente no se halla atestada, incesantemente ocupada, puede escuchar a ese perro que ladra, escuchar el sonido de aquel tren que cruza el puente distante y también estar plenamente atenta a lo que dice una persona que habla contigo. Entonces la mente es algo vivo, no una cosa apagada ni una cosa muerta. ¿Existe una atención sin nada que absorba la mente? ¿Hay atención sin que la mente se concentre sobre un objeto? Fijaros, hay atención sin que la mente se concentre sobre un objeto. Aquí es donde Krishnamurti marca la diferencia con muchos. Yo no diría que Krishnamurti es un meditador. Yo no lo puedo decir. Porque él no tiene técnicas de meditación. Pero sí que creo que Krishnamurti es la esencia en meditación, particularmente. Y la pregunta que hace es, ¿hay atención sin que la mente se concentre sobre un objeto? La meditación vipassana. ¿Hay atención sin ningún tipo de motivo, influencia o compulsión? Si yo medito sobre un objeto, tengo un motivo. Lo podríamos llamar compulsión si fuese de un grado elevado. Compulsión, compulsivo, que repito, con ansioso. ¿Puede la mente prestar atención plena sin sentido alguno de la exclusión?
No hay duda de que puede hacerlo. Y ese es el único estado de atención. Los otros estados son mera complacencia o son trucos de la mente. Ningún tipo de motivo, fijaros, ningún tipo de influencia, ningún tipo de compulsión. Nosotros trabajamos aquí y lo hemos hecho juntos muchas veces, y hay mucha gente que habla de ello. Muchas veces dirigimos la atención en forma volutiva, en forma de motivo a ciertas cosas. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. Por supuesto que está bien. Alguien decía el otro día, pero entonces las visualizaciones están mal, no está nada mal, no hay nada mal. No hay nada mal. Es que no hay nada mal en el mundo este. Lo que hay es un paso a paso, un camino personal de cada uno para descubrirse y poner en práctica. ¿Por qué no voy a visualizar cosas que me gustan? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a visualizarme curado, alegre, contento? ¿Por qué no? Es tu conciencia vibracional. Para ello estoy molestando a alguien, estoy jodiendo a alguien, estoy quitándole a alguien, le quito derechos. ¿Qué hago? ¿Dónde sale? ¿Cuál es la energía que muevo? Si usted puede prestar atención completa sin estar absorto en algo y sin sentido alguno de exclusión, entonces descubrirá qué es meditar, porque en esa atención no hay esfuerzo, no hay división, no hay lucha ni búsqueda de un resultado. De este modo, la meditación es un proceso por el cual la mente se libera de todos los sistemas, y puede conceder atención sin estar absorta en algo y sin hacer esfuerzo alguno para concentrarse. Aquí nos quedamos hoy, queridos amigos. Mañana continuamos con este viaje fantástico a la mente. Cuidaros mucho, hasta mañana.